Hay de aquel ser humano, hay de aquella cultura que deje de innovar, porque entonces empieza justamente a dar vueltas en sí misma, a reciclarse, a gastarse y termina esterilizándose y se ve amenazada de extinción. Un estado represor, totalitario, ¿no? Donde cualquiera que proteste o quiera hacer algo diferente a lo que el Estado dicte o la religión totalitaria, pues está condenado también a la extinción. Mentores. Bienvenidos a este nuevo set que estoy feliz de presentárselos. Mi invitado de hoy es Javier Betancourt. Él estudió letras francesas y psicología en París, después comunicación en México. Habla español, inglés y francés al 100% y además sabe griego antiguo, alemán, italiano y japonés. Es un gran lector, cinéfilo y estudioso de la mitología antigua, los símbolos, las culturas y religiones antiguas. Es crítico de cine en la revista Proceso desde hace más de 20 años. Es astrólogo y da clases de astrología, la astrología seria. Atiende a personas en todo el mundo, desde América hasta Asia. Y para mí es sorprendente cómo ha podido llevar su conocimiento a Japón y que las personas con una cultura tan distinta a la nuestra se abran a recibir su enseñanza. Ahí es donde puedes ver la universalidad de su visión y su enseñanza. Para mí es el mejor astrólogo de habla hispana y de las personas más cultas que conozco. Su aproximación es profunda, fundamentada y enriquecida por su larga y dedicada investigación, lecturas y también por su capacidad de ver desde una perspectiva amplia y aterrizada. Así es como ve los fenómenos humanos, mitológicos y naturales. Definitivamente es un astrólogo underground o subterráneo, conocido en el mundo de grandes intelectuales, genios y artistas. Además, es un gran practicante de yoga kundalini y por si se lo preguntaban, es un Capricornio. En esta entrevista hablamos de el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, la importancia de conocer los símbolos, conocerte a ti mismo y conocer el pasado para poder innovar y evolucionar. ¿Cómo es que un gran intelectual como él llega a la astrología y le hace tanto sentido? Obviamente hablamos de qué es la astrología seria, la astrología en el cine, la importancia de llevar una práctica física, mental y espiritual y cómo lograr la constancia a través de los años en una disciplina o práctica diaria. Verás que la entrevista conforme va avanzando va siendo cada vez más cercana para la vida cotidiana y al mismo tiempo completamente enriquecida con su conocimiento y su visión universal que te va a dejar, estoy segura, reflexionando y pensando la vida y los símbolos desde otra perspectiva. Javier es sin duda un verdadero maestro. Te dejo con esta entrevista. Por cierto, yo he tomado y tomo clases de símbolos con él y estoy feliz de conocerlo y de poderlo tener aquí en Mentores. Disfruta esta entrevista, me encantará saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve y comparte en tus redes y no olvides taguearme. Estoy como Mentores con Maite. Estamos en Facebook e Instagram y acuérdate de suscribirte a YouTube y califícanos con 5 estrellas en iTunes para que llegue a más gente y también estamos en Spotify. Te dejo para que te puedas disfrutar de esta entrevista. Mentores. Javier, bienvenido. Qué gusto que estés en Mentores. Encantado, gracias por invitarme. Eh, entonces, me comentabas, ¿no?, que aquí hay que, te interesaba que yo contara, hablara acerca de cómo entré con el universo de los símbolos, cómo me encontré con la astrología y qué significa para mí la astrología, ¿no? Sí, ¿por qué no primero nos compartes qué son los símbolos y de ahí ya lo llevamos a Ok, ajá. Sí, más específico? justo vamos a decir que hay una afiliación con el tema de los símbolos, los mitos, la mitología, ¿no? Hay una línea
que sería más tradicional. Otra línea que estudia una más moderna, que estudia los símbolos, en tanto que un código lingüístico, ¿no? Vamos a decir la semántica, la semiología, todo lo que el siglo XX, a partir de Saussure y los estudios de semiótica, ¿no? Empezó a desarrollar, ¿no? Después, por supuesto, hay en el Inter, hay otra línea, otra rama que sería la psicología, ¿no? La psicología y los diferentes enfoques de la psicología, ¿no? El psicoanálisis freudiano, y sus derivados, o alguien, ¿no? El enfoque que Jung tiene, que trata de reconciliar, o que a su manera reconcilia, ¿no? las tradiciones desde la antigüedad, ¿no? El tema de los símbolos con la psicología, ¿no? Lo que hace Jung es tratar de recuperar, ¿no? Lo que la ciencia moderna, ¿no? del siglo XIX y del XX trata pues desde atacar hasta ignorar, ¿no? Entonces, Jung trata de decir, bueno, ahí hay un conocimiento, ¿no? Y hay una razón de ser en el enfoque de los símbolos y la mitología, ¿no? Entonces, es decir, Jung se vuelve un instrumento muy útil a los que desde el siglo XX para acá estamos interesados en los símbolos, la simbología y la psicología, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir como que Jung aporta el aspecto, la explicación y la visión psicológica, ¿no? ¿Sí? Y a la vez permite que el símbolo como tradición siga vivo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ¿Cómo qué símbolo? Sí, la mejor definición que he encontrado sobre símbolo, es una visión más bien tradicional, que es el símbolo es la coincidencia de los contrarios. O sea, ¿qué significa eso de la coincidencia de los contrarios? ¿No? Entonces, símbolo en griego quiere decir unir, juntar, ¿no? Una figura, una forma, una especie de disco, ¿no? Una manera de reconocer, ¿no? De que tú te daba la mitad, ¿no? Y alguien llegaba con la otra mitad, y eso era símbolo de reconocimiento, ¿no? Es decir, hay una imagen de conexión en el símbolo, ¿no? ¿Sí? Ahora, los contrarios, vamos a decir, puede ser el día y la noche, ¿no? Lo positivo y lo negativo, ¿no? Por ejemplo, el símbolo vamos a decir, vamos a ver a la madre como símbolo primero, ¿no? ¿Sí? Por supuesto es un arquetipo, pero la madre puede tener un aspecto protector, ¿no? Un lado protector, ¿no? que nutre, y puede tener un lado amenazante que posee, devora, ¿no? No te impide salir, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso es un arquetipo, vamos a ver qué es un arquetipo, ¿no? Un arquetipo que produce símbolos, ¿no? Un símbolo simple puede ser el simple que todos conocemos, es el símbolo de la cruz, ¿no? Es un símbolo identificado con el cristianismo, pero todos sabemos que es un símbolo primero universal, ¿no? Que lo encuentras en cualquier cultura, y que preexiste en la época pagana al cristianismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué
¿qué opuestos tiene el espacio, lo horizontal, y el tiempo, lo vertical, ¿no? Porque el espacio lo mides en extensión, ¿no? ¿Sí? Y al mismo tiempo, bueno, así que el tiempo solo es este momento. Ujú. Entonces, pero es el aquí y el ahora, sería y no puedes desasociar más que conceptualmente, pero en la práctica no puedes desasociar espacio y tiempo, ¿sí? Porque Sí. si estás en un lugar, estás en un tiempo, y si estás en un tiempo, estás en un lugar, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir, y el punto de cruce entre la línea horizontal y la línea vertical, ¿no? Vamos a decir, es lo que se manifiesta, lo que está ahí determinado por tiempo y espacio, ¿no? Entonces, bueno, los Entonces, símbolos... esta cruz, la cruz es tiempo y tiempo Sí, y espacio, exactamente. espacio horizontal, tiempo vertical, y cómo eso se vuelve un símbolo Cómo se vuelve un símbolo porque une, de ¿no? une, pero cómo es que, o sea, ¿por qué el Une, catolicismo lo usa? O el ¿por qué lo usa? Primero por una razón práctica histórica de que el Cristo, ¿no? Fue crucificado, ¿no? Fue ejecutado de alguna manera sobre una cruz que era un símbolo de sufrimiento, de ignominia, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es algo totalmente histórico, ¿no? O sea, ahí terminó la pasión del Cristo, ¿no? Ahí termina el Cristo y ahí empieza, se libera de su humanidad, se manifiesta justamente allá, ya empieza una lectura simbólica donde lo humano, lo condicionado por tiempo y espacio, ¿no? Se va a liberar, ¿no? hacia lo divino, o donde lo humano y lo divino se unen, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí puedes ver la rama vertical de la cruz, como hay una noción de ascenso, de horizonte hacia arriba, o de descenso, como cómo conecta diferentes tiempos o diferentes, vamos a decir, realidades, el cielo y el infierno, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Y luego lo que abraza la cruz, abraza la totalidad de la condición humana, de la existencia, y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un símbolo, ¿no? O sea, unifica, conecta, ¿no? Los tiempos, conecta el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, ¿no? Un símbolo que en realidad se deriva, del que deriva, por ejemplo, todo el simbolismo de la cruz, es el árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces el árbol es una experiencia universal en prácticamente todas las culturas, en todas las épocas de la prehistoria e historia, ¿no? Ha existido la experiencia del árbol, ¿no? Y el árbol justamente reúne muchas cosas de lo que reúne la cruz. Transforma, ¿no? Sublima la actividad, es decir, la energía quiere decir actividad, del subsuelo, ¿no? Y la sublima hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y vamos a decir, la luz del cielo, la energía del cielo, ¿no? ¿Sí? Lo lleva hacia la raíz, ¿no? ¿Sí? Y eso se abre en todas las direcciones, digamos, también del espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el árbol se regenera, ¿no? Es una imagen de muerte y vida, ¿no? Entonces, es la riqueza, obviamente, del simbolismo de la cruz. Sería difícil que el cristianismo hubiera elegido otro símbolo, ¿no? ¿Sí? Aunque tiene otros símbolos que se asocian en la simbología, en la visión cristiana, como el pez y otras cosas, o la copa, ¿no?
pero ninguno como la cruz, que es, si te fijas, lo simple, ¿no? Lo simple que es y lo gráfico, ¿no? Y la riqueza inagotable, ¿no? Entonces, ahí estaría la coincidencia de contrarios. Podríamos decir que casi todo símbolo, de alguna manera, pero implica una cruz. ¿Sí? Porque implica un tiempo y un espacio. Bueno, porque implica realidades opuestas, ¿no? Que pertenecen a una misma realidad, ¿no? Que se asocian a una misma realidad en diferentes niveles, ¿no? En ese sentido tienen la dinámica de la cruz. Otro tema de la cruz es que si la cruz gira en un sentido o en otro, va a producir un círculo. Que es otro símbolo, ¿no? Y es decir, sería la famosa suástica, que también, por ejemplo, los nazis tomaron, usurparon, pero hay suásticas, ¿no? Desde la época de las cavernas, digamos, ¿no? Que están representando, hay suásticas en posiciones opuestas, justamente, ¿no? Una suástica que va en ese sentido y otra suástica que va en el sentido opuesto, que representan los solsticios, las puertas del sol, ¿no? Okay. Entonces, bueno, representa el movimiento del sol, el movimiento de la vida. Y, por ejemplo, los nazis cuando toman la suástica, ¿eso de alguna forma empodera lo que ellos estaban buscando o cómo sirve ese símbolo? Bueno, sí empodera porque pues es una imagen así como de integración, de evolución, ¿no? Y es una imagen que con una sola vez que veas se te graba, ¿no? Para siempre, además de que pues ya está, de alguna manera tiene una raíz, una base en la experiencia de lo que llaman el inconsciente colectivo, que es un concepto fundamental y un tema fundamental para el tema de los símbolos. Sí. ¿Sí? Oye, y pregunta, si usas un símbolo como esto para un mal, de alguna forma, o sea, para matar a la mitad de la humanidad, ¿de alguna forma el símbolo, la fuerza del símbolo puede irse en contra de ti? Pues es una manera de verlo, yo pensaría que sí, digamos, es difícil probarlo, ¿no? Porque claro, cualquiera te rebatiría diciendo que bueno, era una ideología que estaba condenada a desaparecer por su exceso, ¿no? Y que hubo toda una serie de condiciones históricas que eliminó, entre comillas, porque bueno, ahí existe el neonazismo, pero que lo eliminó. Sí estaría de acuerdo que por supuesto, además está usando una sola suástica, tendrían que ser dos, ¿no? Entonces está polarizando todo, finalmente el inconsciente colectivo, la vida, todo lo que las fuerzas humanas, inconscientes y conscientes tendrían que provocar, vamos a decir, él se fue hacia la muerte, ¿no? Entre más te vas a un lado, la vida tenía que contraponerse, ¿no? Tenía que asociarse a eso, ¿no? Sí. Entonces, sí. Explícanos el inconsciente colectivo, ¿qué es? Bueno, el inconsciente colectivo es un concepto, ¿no? Que se ha vuelto casi entre el lugar común y entre categoría filosófica. Lugar común porque, bueno, pues todos pueden hablar de inconsciente colectivo y ahí caben miles de cosas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con eso. Entonces, el inconsciente colectivo sería así como la vida no consciente de la comunidad, es decir, las fuerzas y los instintos colectivos, ¿no? ¿Sí? O sea, de la especie humana, ¿no? Es decir, para Jung, cada acto evolutivo, ¿sí? de los homínidos ya, digamos, ¿no? De los primates homínidos. Cada que el hombre arcaico
¿no? Estos homínidos, subían un escalón en la conciencia, imagínate, descubrían un instrumento, lo fabricaban, lo perfeccionaban, entonces ahí había un salto evolutivo, y eso implicaba inhibir determinados instintos animales naturales. Okay, entonces, entre más sofisticado es el desarrollo de la conciencia humana, ¿no? Que es una redundancia hablar de conciencia humana, pero vamos a decir, en este caso, más se inhiben esos instintos, pero se tienen que organizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todo eso que no llega a la conciencia, se organiza y se transmite colectivamente, se transmite a través de la cultura. Ajá. No como con el simplismo de antes, la gente que no había estudiado Jung o que atacaba a Jung, pensaba que Jung hablaba de la herencia de los símbolos como si vinieran en los genes. Haz de cuenta como si viniera el microchip de la araña o de las estrellas, y entonces ya. No, o sea, lo que y esto es muy interesante, en un sentido serio, un arquetipo, es decir, arquetipo, arge en griego quiere decir el principio, y tripto en griego es el golpe. Haz de cuenta que el arquetipo de una moneda, ¿no? Impresa, de la que se van a sacar todas las monedas de esa serie, digamos, ¿no? Eso es un arquetipo. Entonces, el arquetipo para Jung es como un arreglo de instintos, ¿no? ¿Sí? Una codificación de instintos, ¿no? Que produce conductas, ¿sí? Que se repiten, ¿no? Y que tienen un significado, ¿no? Pero esos arquetipos sería lo mismo, el principio sería el mismo de un ave, ¿no? Que construye un nido, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí si no lo piensa, ¿no? Ni nadie le enseñó a construir un nido a un ave, a un pájaro, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es una conducta, pero lleva en determinadas condiciones vamos a decir, ese ajuste, ese código de instintos se activa y elabora un nido. La diferencia con lo humano, que elaborar un nido implica una revelación, una conciencia dentro de una cultura, o sea, necesito una planeación. Una planeación. Es decir, si me tengo que resguardar yo mismo, ¿no? Tengo que tener mi casita, y si tengo familia y hijos, pues los tengo que asegurar, los tengo que proteger, ¿no? ¿Sí? Para que estén seguros y para que se nutran y se desarrollen, ¿no? Y eventualmente dejen el nido, ¿no? Estarían esas metáforas, ¿no? Sí. Tan comunes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un arquetipo, vamos a decir, que produce símbolos, ¿no? Es decir, símbolos son como esos códigos que reconocemos, que implica, bueno, el nido, ¿no? Es un símbolo de la madre, por ejemplo, ¿no? Del útero, de la nutrición, de la protección, ¿no? Sería su lado luminoso, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Sería no salir del nido, ¿no? No salir del útero, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya tiene consecuencias psicológicas muy importantes, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces este inconsciente, el inconsciente personal. Psicológicas y hasta de vida o muerte. Si no pues sales sí, del útero, pues te claro, mueres. pues sí, exactamente. O sea, si sales demasiado pronto, es difícil sobrevivir, y si te tardas más de tiempo del necesario en el útero, pues ya no sales vivo, ¿no? Se destruye el útero mismo. Entonces, te decía que, bueno, en esta
desde esta visión, desde este punto de vista, el inconsciente personal, es decir, una cosa está anclado en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Esto este inconsciente mío, de mi individualidad, de mi existencia única e irrepetible, ¿no? Con mi propia experiencia, bueno, tiene su inconsciente personal que es inseparable del colectivo, ¿no? Y se están abrevando, es decir, alguna expresión mía, ¿no? Que trascienda, pues llega, repercute, impacta al inconsciente colectivo. Y cualquier cosa que ocurra o se exprese a nivel colectivo me va a impactar personalmente. En el psicoanálisis freudiano, bueno, el inconsciente solo puede ser personal, digamos, básicamente, ¿no? Si quieres, reduciéndolo un poco, el inconsciente solo, y de hecho es prácticamente un error, ¿no? El inconsciente, no nacemos con inconsciente, digamos, el inconsciente sería, ¿no? Si aplicamos literalmente las especulaciones de la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? En el 1900, el inconsciente es producto de la mera represión. En la medida que voy reprimiendo mis pulsiones, ¿no? Voy creando un inconsciente que después, diría Lacan, se expresa como lenguaje, ¿no? Pero mientras para Jung el inconsciente colectivo preexiste todo. Es la vida misma, ¿no? El inconsciente colectivo. Ok, entonces, no sé si hacer esta pregunta ahorita o después, pero ¿cómo estudiar las culturas antiguas te permite entender el presente y el futuro, pero también generar una innovación, o realmente no va a haber una innovación en la vida, ¿no? Porque el ser humano también busca innovar, ¿no? La evolución, la mejora, pero si también hay como una parte cíclica en la vida, o sea, ¿cómo entender el pasado para crear el futuro? Y si realmente hay un nuevo futuro, ¿no? Ajá, un futuro auténtico. No, por supuesto, son las dos cosas, es decir, que justo todo es evolutivo, ¿no? La elaboración, la creación de los arquetipos y sus derivados, los símbolos que instrumentan al arquetipo, por decirlo así, justo es para no perder, por un lado, no perder lo adquirido, ¿sí? Y seguir innovando. ¿Sí? Es decir, conocimientos. Sí, el destino del ser humano, en el momento que empezó a evolucionar, es la innovación. No hay posibilidad de que no innovemos. Casi yo diría, estamos condenados a innovar, ¿no? Hay de aquel ser humano, hay de aquella cultura que deje de innovar, porque entonces empieza justamente a dar vueltas en sí misma, a reciclarse, a gastarse, y termina esterilizándose y se ve amenazada de extinción. ¿Sí? Sí, entonces, sí. si te fijas, ¿Cómo desde ahí justamente un ser humano totalmente reprimido, inhibido, que se impida tomar riesgos, descubrir, abrirse, pues es un ser reprimido que pues, puede acabar muy mal, ¿no? Un estado represor, totalitario, ¿no? Donde cualquiera que proteste o quiera hacer algo diferente a lo que el Estado dicte, o la religión totalitaria, pues está condenado también a la extinción, a acabar muy mal, ¿no? Además del daño que haga. Sí, Okay, o una entonces, empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ves las empresa. empresas cómo ya les importan los empleados y que estén contentos ellos. Por supuesto, ¿no? O sea, saben que no pueden quedarse nada más de una manera, ¿no? Por eso es importante, puedes tener un ejemplo muy claro de por qué es importante entender los símbolos, y como nunca puedes, ni debemos, de poder sí, pero nunca es conveniente quedarte nada más en un polo. O sea, por eso es símbolo, ¿no? O sea, porque los símbolos es algo que solamente de esa manera pueden expresarse esta polarización, esta dinámica de contrarios que por otro lado es indisociable, ¿no? Que necesita
la luz a la oscuridad, o el día a la noche, o el femenino, el masculino, el famoso yin-yang, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, que Ajá. pues casi son dos, ¿no? De alguna manera habría Sí, reciprocidad en la dinámica. Ahí claro. cómo Sí, manejar la idea del símbolo y de claro. Sí, ahí el símbolo está todo lo que da. Jung diría que en una pareja en realidad hay cuatro, ¿no? Porque las eh, luces y las sombras. sí, pues sí, de alguna manera. Es decir, yo como individuo, digamos, tengo, simplificando de muchas maneras la próxima, ¿no? Yo como ser masculino tengo mi opuesto complementario en mí mismo, femenino, ¿no? Y tengo mi propia relación al femenino, ¿no? ¿Sí? Entonces una relación voy a proyectar mi femenino. De cuenta, tú vas a encarnar mi femenino y yo voy a encarnar tu masculino. ¿Sí? Entonces ahí hay cuatro, es una cuaternidad, ahí puedes ver a la cruz en acción, ¿no? ¿Sí? De lo que se trata es que si yo logro relacionar yo nada más querría desde la fantasía que tú fueras una sola cosa que a mí me conviene conscientemente, que reprimieras todo lo que yo no quiero ver, ¿no? ¿Sí? Pero como eso no puede ser, me vas a obligar a que yo me involucre, experimente mis opuestos y tú los tuyos, ¿no? Y entonces eso, yo me integro como individuo y la relación se integra como pareja, ¿no? ¿Sí? Entonces, que es primero el símbolo en mí de unión, yo con mi opuesto complementario. En la pareja en sí es el símbolo pues de los polos opuestos, ese es el matrimonio. Jung lo estudió desde la alquimia, por ejemplo, ¿no? El matrimonio alquímico, ¿no? ¿Sí? Que la unión del rey y la reina, ¿no? Del sol y la luna, produce una nueva entidad, no es una suma, ¿no? Sino hay una innovación allí, ¿no? Que nunca es predecible en realidad porque nadie sabe, si no, no habría creatividad, ¿no? Si yo te dijera, ¿no? Por eso es lo importante de lo que a mí me interesa de la astrología, ¿no? No el cliché predictivo, sino la capacidad de innovar, el poder descubrir, el, el, el decirte que puedes pintar un cuadro, pero no decirte qué tienes que pintar, si no, no habría chiste, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo, mi descubrimiento con la astrología, que fue a través de una crisis personal, ¿no? Y de un sueño. Pero Yo, cuéntanos, sí. ¿podrías contarnos más de la crisis y el sueño? Bueno, la crisis es demasiado, ahora sí que es demasiado personal Ok. para publicarla, pero bueno, es una crisis emocional, muy fuerte, ¿no? Y en plena crisis tuve un sueño, ¿no? Aclaro que yo no era, nunca había tenido experiencia con la astrología, era más bien alguien que despreciaba la astrología, ¿no? Como cualquier tipo de superstición, incluso estaba contra algo así como la astrología, ¿no? ¿Sí? Sí. Creo que tenías un amigo que sí le gustaba la astrología y Por tú te supuesto, burlabas de ¿no? él, ¿no? Claro, claro, ¿no? ¿En qué anda? Entonces, el hecho es que en ese sueño, que después entendí, aparecían muchos símbolos astrológicos, que en ese momento no entendí, pero que me relacionaban con una amiga, con una exnovia, ¿no? Que hacía mucho que veía, y cuando fue tan fuerte el impacto de ese sueño, que la busqué y lo primero que me dijo cuando me abrió la puerta es, estoy estudiando astrología, ¿no? Entonces me jaló, me llevó ¿Pero y qué claro, soñaste? O sea, ¿soñaste con un Saturno o bueno, soñaste no, hubiera sido demasiado obvio. O sea, piensen, el inconsciente nunca es tan obvio. El inconsciente no es conceptual, ¿no? Ni analítico, ¿no? Por eso surgió el psicoanálisis, ¿no? El inconsciente solo se expresa a través de símbolos, ¿no? Condensa, contradice, polarice. Tú puedes soñar con tu papá y son dos, o tu novio y tu papá son uno, ¿no? Entonces, no había ningún Saturno y aunque estaban ahí todos los símbolos, ¿no? Estaba el Saturno en la medida que yo cruzaba un umbral, eso es Saturno, el dios de las puertas. Estaba esta amiga que sería como la luna, digamos, la imagen femenina, ¿no? Y
me daba un cilindro de cristal, ¿no? Que es una imagen de integración, ¿no? Y dentro había unos animalitos, haz de cuenta, como patitos, que se estaban ahogando, ¿no? Y yo lo ponía bajo un reflector, ¿no? Pues que es una imagen solar, como tú también ya bien sabes. Y en agua, ¿no? Se están ahogando en claro, agua, ¿qué emociones? Sí, que son emociones, exacto. Y yo lo veía, o sea, al ponerlo contra el reflector, así como de cine, ¿no? Que sería con un sol urano que yo tengo, ¿no? Quedaba como un círculo, un mandala, con animalitos, ¿no? Es lo que quiere decir zodiaco, ¿no? Círculo por rueda de la vida, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ajá, entonces, bueno, te imaginas, ahí lo que menos hubiera pensado era que cuando desperté, que eso tenía que ver con la astrología, ¿no? ¿Sí? Me hubiera reído, pero bueno, fue ya la experiencia de cómo el inconsciente, de alguna manera misteriosa, igual hay 20 interpretaciones de eso, pero el hecho es que me llevó a eso, que lo reconocí y que todo lo que a mí me había interesado desde pequeñito, los mitos, la astrología, los símbolos, la lingüística, semántica, los estudios sobre la antigüedad, etcétera, de repente ahí cabía ya todo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ahí se asociaba y como que era un código, un lenguaje que podía, de una manera inagotable, permitir expresar significados, ¿no? Compartir mi experiencia y la experiencia de la persona o de los demás. Sí. Sí, pero entonces llegas con esta exnovia y te dice, estoy estudiando astrología. Ella me dice, ¿Tú te en el momento que interesas? Bueno, primero dije que pérdida de tiempo, ¿no? Pensé, sin decirlo, Sí, claro. porque tenía muy mal carácter, ¿no? Pero en cuanto me enseñó una carta astral, ¿no? Esto lo pueden creer o no, ¿no? Tuve una visión, haz de cuenta que de repente vi que se movían lo que estaba dentro de la carta astral y como que había foquitos de colores que daban vueltas en los dos sentidos, ¿no? Fue una fracción de segundo, ¿no? Pero fue clarísima, impactante, ¿no? Sí. Y entonces ahí mismo me empezó a hablar y obviamente que ya fue directamente a los mitos, como cada signo tiene su propio mito o representa un mito, ¿no? Y cada planeta, entonces, bueno, era mi lenguaje y ahí mordí el anzuelo y no lo volví a soltar, ¿no? Okay. Hasta ahorita, eso fue en el 1984. Ah, qué Imagínate, padre. sí. Sí. Ajá. Pero, y entonces ahí, ¿qué fue lo que te empezó a dar a ti la astrología? O sea, ¿qué empezó a mostrarse para ti que te enganchó? Bueno, primero el juego, ¿no? O sea, es como un juego, es como un kit, ¿no? Donde tienes piezas, ¿no? O sea, el código astrológico es hecho de puros símbolos, ¿no? Organizado a base de puros símbolos. Pues tiene 12 signos, 12 casas, 10 planetas y las relaciones angulares, ¿no? Entre eso, ¿no? Y con eso, pues puedes vivir 3000 años si pudieras sin que se repita nada, ¿no? Ahí está eso que dices, bueno, porque así es vamos a decir, así es el universo, así es el cosmos, así es la experiencia de la vida. En la vida hay algo, pues primeramente totalmente entrópico. Hay una tendencia a que todo se desorganice, a que todo se degrade, ¿no? Se gaste y se disperse. Pero simultáneamente, ¿no? ¿Sí? Digamos, eso es indisociable de una tendencia como a jalarte hacia el punto de partida, ¿no? A que el día el ciclo del día y la noche se repita, el ciclo del mes, el ciclo del año, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces ahí está esa experiencia de ciclicidad, ¿no? La abstracción, que es una abstracción, que así experimentamos, es el círculo, ¿no? ¿Sí? Está el círculo, que no es un círculo, es una elipse o una espiral abierta, ¿no? Entonces, te fijas, no
esa repetición, o sea, lo que a mí me fascinó y me fascina, ¿no? Y creo que seguirá fascinándome es cómo todo se repite sin repetirse a la vez, ¿no? Cómo, bueno, según esto, si hay 12 signos, la 12ª parte de la humanidad sería Libra, otra 12ª parte sería Aries y así, ¿no? Y sin embargo, pues no conozco a 2 Libras iguales, ¿no? ¿Sí? Ni naciendo el mismo día a la misma hora. Exactamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. Un tema que me apasiona es el de los gemelos, ¿no? Que tienen la misma carta, se nacieron prácticamente a la misma hora, ¿no? Y sin embargo la viven justamente de manera muy diferente, incluso opuesta, ¿no? ¿Sí? El famoso mito de los hermanos Corso, del príncipe y del mendigo, del bueno y del malo, ¿no? Es como, hay como en el inconsciente colectivo una noción, ¿no? De uno lleva al otro, ¿no? Y cómo pueden en un momento dado cambiar papeles. Me ha tocado mucho ver y estudiar cartas de gemelos, cómo uno es, vamos a decir, el luminoso y el oscuro, no en un sentido moral, no es bueno ni malo, ¿no? En los símbolos no existe el bueno y el malo, ¿no? Existe lo luminoso y lo oscuro, ¿no? Positivo o negativo no implica bueno o malo, ¿no? ¿Sí? Sino una expresión más activa y una expresión más pasiva, ¿no? ¿Sí? Y cómo en un momento dado hay una tendencia que los gemelos, por ejemplo, alrededor de los 30 años, es decir, tú sabes, el retorno de Saturno famoso, que es el último de los planetas visibles, que representa los ciclos de maduración, ¿no? Entonces, hay esa tendencia que de repente el oscuro se vuelve luminoso, ¿no? ¿No? Si son unos hermanos Virgo, ¿no? Que el Virgo es el signo del trabajo, de la eficiencia, del servicio. Entonces se puede polarizar de que uno es radicalmente analítico y metódico y hiperactivo, ¿no? Y el otro es desorganizado, perezoso, confuso, ¿no? De repente puede dar que el confuso se vuelva demasiado organizado y el otro ya sea se relaje, que bueno, es un equilibrio, o reaccione contra eso y se vaya al polo del hermano, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, entonces una lectura de tu carta astral, ¿qué dirías que te da de información? Y yo creo que además también es importante que te lo lea alguien que sabe y asociarlo, ¿no? Porque si es como tú dices de librito, pues no. Claro, de manualito, y sobre todo si se va a lo predictivo, de conocerás a un hombre alto y moreno, ¿no? Sí. Y ahí vas a ser feliz. O tú eres así y así, como sí, que. Sí, la determinación no, es un punto de partida que la gente se va a reconocer desde el símbolo, pero siempre vas a estudiar los actores, y siempre dando salidas, dándole un significado, ¿no? O sea, lo más negativo de una expresión de tu carta siempre es un potencial de cambio y de desarrollo, justamente porque estamos aquí para innovar e integrarnos a innovar, ¿no? Sí. Jung le llamaría eso el proceso de individuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, yo te confieso que yo nunca dejo de sorprenderme, por un lado, bueno, es lo que yo puedo deducir, interpretar, intuir de mi experiencia con la carta astral y las sesiones, pero siempre me sorprende lo que la gente, la persona, ¿no? Hace con su propia carta, cómo eso, ¿no? Que está ahí, lo expresa y eso, mis alumnos lo tienen clarísimo, tú entre ellas, ¿no? Lo tienen que tener clarísimo, es decir, ahí el factor X, eso que no ves en la carta, porque eso es la manera en que tú, ¿no? Vas a aprovechar toda esa dinámica. Eso que no puede, bueno, está implícito en la carta, pero no hay un punto que diga este es el factor X, ¿no? Sí. Es la combinación de esas fuerzas, la dinámica, los antagonismos, las asociaciones y disociaciones, ¿no? ¿Sí? Que se dan en ese círculo dinámico que es la carta astral, lo que en un momento te va a dar un no sé qué, ¿no? Que será tu salto cualitativo, ¿no? ¿Sí? Sí. Que claro, la carta muestra ahí como la experiencia de tus hermanos en tu vida, tu mamá, tu papá,
los cambios, ¿no? Y Claro, sí, que te puede gustar, que te puede atraer, que te repele, en que te atoras, ¿no? que creo que a mucha gente no le gusta como por decir, ¿por qué me van a decir? O sea, como si te fueran a predeterminar y definir y cerrar, Claro. cuando la forma en la que tú lo haces, al contrario, es que te dé un mapa para que Para abras, abrir, ¿no? exactamente, de eso se trata, ¿no? Y un entendimiento. Exactamente. Ujú. Partiendo de determinaciones, ¿sí? Es Ajá. decir, eh, bueno, pues no podemos cambiar el día, el lugar y la hora en que nacimos, ¿sí? Ujú. No hay manera, ¿no? Puedes cambiar de sexo, pero no puedes cambiar de carta astral, ¿no? Eh, Eres tal signo, tienes esa carta astral, ¿no? Que se va a desarrollar. Pero si lo ves, también hay determinaciones. Bueno, pues igual, o sea, naciste tal día, tal hora, en tal cultura, en tal medio, ¿no? ¿Sí? Puedes hacer 20,000 cosas con eso, pero no puedes cambiar el punto de partida. No puedes cambiar quiénes fueron tus padres, cuál fue tu historia, cuáles son tus genes, ¿no? El vivir en el tiempo y el espacio, saber que naciste en un punto y morirás en otro punto. Es decir, vivimos bajo determinaciones, no necesitas a la carta astral para hablar de determinaciones físicas, genéticas y culturales. Lo que pasa es, ¿no? La misma, digamos, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos a partir de esas determinaciones? Y eso es lo que la carta astral sintetiza y es lo que a mí me interesa promover con la gente. Si no, si nada más fuera esa cosa mecánica, pues ya lo habría dejado desde hace décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me habría Que dejado de a mí interesar. me llamó la atención cuando llegué contigo, cuando te conocí, Ujú. estaba justo a mis 29 años y medio, llegué Mira, contigo el y día de tu estaba, retorno, casi, casi, ¿no? sí, casi el día del retorno de Saturno, que es cada 29 y medio, ¿no? Exactamente. Y yo estaba súper confrontada con mi vida, me sentía como atorada. Mm, Y entonces cuando me dijiste, sí, es que es tu retorno de Saturno, y es mm, como un auditor, pum, mm, lo que no funciona, lo que sí funciona. Y yo me fui con una sensación de fluir con toda la claro, incertidumbre y cambios y fue, o sea, me dio mucha claridad y entendimiento en ese momento. claro, claro. Fue importante para Sí, mí. es importantísimo. Y ahí hay otro tema que tiene que ver con los símbolos, con los arquetipos y con Jung, ¿no? Es un tema que Jung, básico en la visión de Jung, que es la sincronicidad. ¿Sí? Mm, Es decir, que bueno, está esta determinación del tiempo, pero hay que justamente, él dice, cualquier evento en la vida, cualquier suceso, ¿no? Va a tener las características del momento, ¿no? Él lo dice en su prólogo a Li Ching, que hizo un amigo del Wilhelm, ¿no? Que tradujo del chino al alemán el I Ching, ¿no? Una traducción ya muy seria, muy científica. Entonces, sí, ¿por qué la tirada del I Ching puede tener sentido como un oráculo? ¿No? Pues porque está captando lo que está ocurriendo simbólicamente en el entorno, en el mundo, en tu inconsciente y en tu vida, ¿no? Entonces, justo por eso esa asociación del cielo y la tierra, del individuo y el cosmos, tiene sentido, toma sentido en la medida en que está sincronizado todo, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver con esto que dices, pues por algo llegaste exactamente durante tu retorno de Saturno, ¿no? ¿Sí? sí. Un año antes hubiera sido otra cosa esa sesión. Hubiera, Un año después hubiera sido otra cosa, ¿no? ¿Sí? y mira, hablando de esto yo seguía una página que cada jueves te daba, que una amiga astróloga más o menos me Mm, recomendó, y yo ujú, la seguí cada jueves, te daba gratis, y más mm, o menos checaba un poquito lo que me decía y no le hacía mucho claro, caso. Pero cuando claro. me dijo, este año no viajes, y yo tenía como 10 viajes este año, no te No, pues conviene y sí. tal, y dije, casi me vuelvo loca, y ahí fue cuando pues Tere Carter me dijo, no, si vas a usar esto, vas en Mm. serio y ve con Javier Betancourt. Entonces fui y me abrió un mundo, o sea, hasta me relajé porque yo estaba súper tensa de pensar en eso que se vuelve predictivo y que no, pues siento que no sirve, o sea, no sé. Exactamente, sí, no te sirve porque te determina justamente. Te imaginas, si tú tenías 10 viajes, que implicaba expansión, descubrimientos, por difíciles que hubieran sido, ibas a aprender muchísimo. Mientras que seguir
esa prescripción, someterte a esa prescripción de no es bueno viajar entre Plutón y Saturno, se hubiera limitado todo, te hubiera cerrado posibilidades, nada más te hubieras deprimido, frustrado, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hubieras aprendido? Pues yo creo que nada, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Entonces, por eso es tan negativo, a veces nefasto, predecir de una manera o de otra, ¿no? Sí. Porque determinas, yo siempre digo, el inconsciente es muy obediente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú le dices a alguien, vas a tener un accidente o cualquier cosa de esas, aunque la persona conscientemente diga qué estupidez y no me voy a creer, no me voy a dejar influenciar, pues el mensaje, ¿no? Ya lo llevas puesto y ahí vas a estamparte contra el poste, ¿no? Sí. Y entonces ya luego te sorprendes de, sí, ya me lo habían dicho, ¿no? Debí Sí. haberme quedado en casa, bla, bla, bla. Y ¿No? ¿Sí? yo pienso que de repente vivimos con una sensación de sentencia, o sea, de sentencia a repetir nuestros patrones, Claro. de seguir más en el mismo ciclo de las cosas. Hay una Entonces, tendencia, alguien nos dice que justo lo que queremos es salir de eso, ¿no? La innovación. Claro, exactamente, y si no te mete, ¿no? Sí, sí eso es algo muy clave, ¿no? De poder animar. Claro, tú animas a la gente con conciencia y siempre sabiendo que el trabajo es positivo y negativo, ¿no? ¿Sí? No puedes ni ser demasiado optimista ni ser demasiado pesimista, porque si tú eres demasiado optimista, por el solo hecho de ser optimista, bueno, igual la persona sale contenta, pero en realidad si está en un proceso de introspección profunda, de enfrentarse con su sombra, con sus actores, ¿no? Pues tienes que inducir, hay momentos más luminosos y más ligeros y otros momentos más arduos y oscuros, ¿no? Sí. Por los que tenemos que pasar. La vida es eso, ¿no? La vida son las dos cosas, ¿no? O los dos Sí. polos, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, yo sé, creo que sé de algunas personas que nadie se imaginarían que van a hacerse una Mm, carta astral contigo, ah, porque parecerían escépticas o personas muy intelectuales o muy ajá. conocedoras o hasta medio genios. Mm. ¿Y tú por qué crees que la gente va contigo? O sea, ¿qué es lo que obtiene cuando la Bueno, ayuda? yo creo que, bueno, porque sabe que no voy eh, a dar un enfoque mágico de buena fortuna o, Hay prosperidad por un para lado. ti. Sí, hay prosperidad o no salgas tal día, bla, 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 ¿no? Las recetas. Y porque tengo pues un lenguaje adecuado, soy alguien que ha estudiado, que lee, que nunca ha dejado de estudiar, ¿no? ¿Sí? Y de aprender, ¿no? Eh, ¿Y qué les en, da a ellos? ¿Qué nos da a las personas la lectura? O sea, ¿tú qué has visto? Porque hay gente que también va contigo a lo largo de los años. claro. ¿Y qué cambios vas viendo al ellos entender lo que tú les Sí, ayudas a... cambios fabulosos, desarrollo, ¿no? Este, ¿Cómo de qué innovaciones, tipo? como apoyar una visión, apoyar la introspección, un famoso insight, ¿no? Dicen los ingleses. Es decir, como poder, no sé, desde alguien que se anime que no quiere tener hijos, que se anime a tener un hijo a pesar del riesgo, o que se anime a dedicarse a la pintura, a seguir pintando, eh, o que explore más determinados temas en su búsqueda artística o Sí. filosófica, A mí a mí terapéutica, me por ayuda, por supuesto. ejemplo, a conectar con mis deseos o mi deseo como algo de vida, no deseos de apegos, y también claridad de que en vez de que en automático se dan ciertas dinámicas, sino yo poder entender por qué se da esa dinámica. O sea, como que ahí hay algo en mi Claro, claro. inconsciente que se está expresando, entonces, pues me Sí, permite moverme. claro, entonces lo asocias a ti, lo reconoces y entonces justamente lo usas, incluso lo puedes transformar, ¿no? Por Sí, supuesto que transformamos, pero tenemos que transformar desde lo que tenemos, ¿no? Antes tenía una formulita que usaba hace años que ya dejé de usar, pero bueno, es el mismo mensaje. Tú puedes cambiar, pero de acuerdo a lo que eres. O sea, tú puedes cambiar de A a prima, digamos, ¿no? Pero no puedes cambiar a lo que no eres, ujú, ¿sí? No puedes ser Madonna, o eres Lady Gaga, digamos, ¿no?
Pues porque no eres Lady Gaga, o sea, sería totalmente engañoso y destructivo para ti, ¿no? Convertirte en algo que no eres, pretender ser algo que no somos, ¿no? Entonces eso sí, primero es, mira, pues por el lado cristiano es la verdad os hará libres, eso es a lo que se refiere un Cristo, o el precepto délfico que recomendaba Sócrates, que siempre digo, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo no quiere decir quédate allí, ¿no? Sino si quieres evolucionar, cambiar, ¿no? Primero conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Y ahora, eso sería en pocas palabras para mí, ¿no? La carta astral, la astrología, el ayudarte a conocerte a ti mismo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? No datos que tú ya sabes, ¿no? Sí. Uh-huh. Creo que un día me explicabas que un signo cierra y un símbolo abre, como es un punto de partida que te abre, ¿no? Claro, puedes verlo así, pero también no hay que dejar de ver que un signo, en tanto un signo de indicador. Claro, en tanto semiótico, ¿no? Un sema, una símbolo un signo en tanto que señal, ¿sí? Qué sé yo, a la derecha. O sea, eso es denotativo, ¿no? Eso es lo que dirías tú, cerrar. Nada más es a la derecha. Te vas a la izquierda, te estrellas o igual hacia adelante, ¿no? Mientras que, claro, el símbolo, por supuesto, abre porque hay miles de posibilidades o tantas posibilidades, como en este caso decíamos de un signo zodiacal, como individuos haya habido, hay y habrá, ¿no? Sí. Oye, y dime cómo esto te sirve para entender el signo, para disfrutar el signo, para ver, o sea, porque además eres un gran crítico de cine, entonces para saber si la historia sí es redonda o sí concluye o no es una buena historia, cómo el estudio de la astrología y los símbolos te ayudan al cine. Bueno, claro, sí, o sea, con la práctica de los símbolos, la práctica astrológica seria, profunda, pues es una forma, digamos, de ascesis, de casi como un arte marcial, digamos, como que te entrena en el tema de la ciclicidad, la integración, el símbolo como ese punto donde el círculo es otro símbolo, es el punto donde todos los puntos coinciden, ¿no? En un centro. Entonces, tú ves si en una historia dramática, que es lo que básicamente estaría decir, hay una exploración del símbolo, ¿no? ¿Sí? Y hay una interpretación innovadora. Uh-huh. Bueno, una película épica, profundamente compleja, pero que esa yo digo, es como de las películas mandala, ¿no? Hay películas que son mandala, como hay obras literarias que lo son, obras de teatro. Yo soy un estudioso de Shakespeare, pero bueno, pensemos, digamos, en Apocalipsis Now, ¿no? Entonces hay una exploración de la oscuridad, ¿no? Del horror, ¿no? Del horror humano, de la confrontación con las fuerzas oscuras, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, el final es un símbolo de redención, o sea, como que a pesar de lo que es capaz el ser humano como especie, como desde el poder, ¿no? La destructividad que hay ahí, pues todavía puede salir la luz y hay esperanza, ¿no? ¿Sí? Y se puede aspirar a la paz, pero bueno, tenemos que, el ser humano tiene que hacer su viaje por la oscuridad, su viaje iniciático, su paso a través de la noche, ¿no? Sí. No es un cuento de hadas, ¿no? Hasta en los cuentos de hadas hay enfrentamiento con la bruja, con los encantamientos, ¿no? Para poder integrar y llegar a la luz. No hay integración si no enfrentamos el lado oscuro, ¿no? Y claro, eso lo disfruto mucho en el cine. Puedo especular, aunque no depende de eso, porque es especulación, si tal personaje podría ser tal signo, ¿no? Uh-huh. En esa misma sincronicidad ocurre que dices, este personaje es, pon tú,
lo digo por ti porque eres Libra, ¿no? Este personaje es bien Libra, ¿no? Es muy Libra. Muy libre. El tema es muy libre, ¿no? Que la relación, que se casa, que se divorcia, que la pareja, y bla, bla, bla. Y de repente ves que, pues a lo mejor el actor, la actriz, sí también es Libra, ¿no? Sí. O tiene planetas en Libra importantes, ¿no? O que el novelista de la historia que es Libra también, o el director, ¿no? Entonces ahí ves la sincronicidad. Y no es que el director, la directora haya dicho, voy a hacer esta historia porque yo soy Libra, ¿no? Y escogió a tal actor, actriz, pues porque llenaba los requisitos, pero resultó que, ¿no? Sí. Eso, me ha pasado, un día cayó un ensayito, porque pues hay muchos libros, por ahí creo que en Nueva York encontré un librito que era, sobre astrología y literatura, ¿no? Un ensayito que yo que jamás lo he visto citado, ¿no? Pero que sí me abrió un camino. Citaba la carta astral de, bueno, del autor de una novela, creo que es el coleccionista de John Fowles, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí veía cómo se expresaba en la historia el Venus, Plutón, porque el coleccionista secuestra muchachas jóvenes y las encierra y las como si fueran mariposas, ¿no? ¿Eh? Entonces dice, claro, ¿no? Ahí como que había toda una crítica literaria seria, un conocedor de literatura y un conocimiento serio, profundo de la astrología. Entonces, estrictamente, si se respetara, si no tuviera tanto desprecio, tan mala fama la astrología, ¿no? Pues podría ser un paradigma serio de análisis artístico, crítico, ¿no? Pues de estudio para guionistas, para artistas. Claro, yo lo uso en mi caso, pero digamos, yo jamás ando diciendo la carta astral de tal dice, ¿no? Sí, o el Saturno de tal, ¿no? Sí, no, pues esto, ¿no? Por supuesto, porque se reirían de mí, ¿no? Sí, estaba pensando en Julie Andrews, que creo que en La novicia rebelde es muy Libra, ¿no? Esa peli, y ella es Libra. Pues sí, ¿no? Y luego pensé en Mary Poppins, pero dije, yo creo que Mary Poppins es más Sagitario. Bueno, pero podría ser Libra con Sagitario, ¿no? Porque es así como muy, todo es bonito y ¿no? Sí. Y todo el mundo baila, pero bueno, si ella es Libra, si te fijas, sus papeles son muy Libra, ¿no? Sí. Otra que era Libra, que incluso iba a tomar el papel de Mi Bella. Julie Andrews estaba programada para el papel de Mi Bella Dama, pero se lo dieron a ¿cómo se llama? Audrey Hepburn, ¿no? Ajá. Que es una Libra architípica, ¿no? Sí. O Russell Crowe en Gladiador, Russell Crowe en Gladiador, él es Aries y Gladiador es Aries, pues ¿no? El que lucha. Un campeón, ¿no? Eso, qué padre. Claro, ¿no? Entonces es bueno, es muy interesante, Sí. Yo lo único que recomendaría, bueno, hay que estudiar a los símbolos, hay que tomarse en serio, hay que tratar de, bueno, de tomarse en serio a la astrología, en un sentido científico. Yo diría, cualquiera que descalifique la astrología porque es superstición y no es ciencia, pues no sabe. Digamos, es decir, tú tienes derecho a no interesarte, pues si no quieres, no quieres, ¿no? Pero no descalificar lo que no conoces, ¿no? O sea, si de veras eres un científico, un verdadero científico, pues estudia, ¿no? Hay esta anécdota que se le atribuye a Newton, que ahorita estoy escribiendo un ensayito y lo menciono, donde en la Academia de la Ciencia en Londres, ahí en el 18, uno de sus colegas científicos le dice que usted anda interesado con la alquimia, lo cual es cierto, y un tanto con la astrología, ¿no? Lo dice así como con mucho sarcasmo, y lo único que Newton, que era un Capricornio, dice, señor, yo he estudiado el tema, ¿no? ¿Sí? Así que como que cállese, ¿no? Que bueno, no se trata de ser pedante tampoco, pero sí de darle, creo que bueno, son 2500 años de cultura ahí, donde se mezcla, por supuesto, superstición, que lo fue desde el principio, de estudio y conocimiento serio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dejará de ser supersticioso o dejará de haber
un enfoque supersticioso a la astrología, pues no creo. Dejará de haber un enfoque serio, pues menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Oye, sobre viajar, porque tú has viajado muchísimo toda tu vida, Ujú, también pasado muchas temporadas en otros países. ujú, ¿Qué recomendarías tú para viajar? Yo siento que los viajes son increíbles ujú, porque te abren a nuevas experiencias, descubres un montón de cosas de ti, del mundo, claro, de la vida. Pero, ¿tú cómo recomendarías viajar o qué es clave tener en cuenta claro. para viajar? Porque creo que o sea, no sé si nos enseñan a viajar. Para mí ha sido un descubrimiento y es Claro. fascinante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el planeta del viaje? Júpiter, Claro, ¿no? Entonces, bueno, justamente hay Sagitario. un Júpiter, un Júpiter, un Sagitario prominente en la carta astral, implica que, bueno, naturalmente vas a viajar, más que no, ¿no? Hay muchos tipos de viaje, puede ser un viaje filosófico, un viaje espiritual o qué sé yo. Pero justo viajar implica, ¿no? Que es Júpiter, no. Es decir, hay que entender que el inconsciente vive todo como símbolo, ¿no? Entonces no es una experiencia cuantitativa nada más para el inconsciente de la persona, sino el inconsciente va a usar imágenes de apertura, de una ventana que se abre, de horizontes que se abren, ¿no? Entonces eso, se abre la mente, se abre el espíritu, hay que involucrarse, hay que estar abierto a aprender, a participar, ¿no? ¿Sí? A dar crédito, a no juzgar ni descalificar de entrada, ¿no? Mm, Porque eso es lo principal, o sea, el lado negativo de lo jupiteriano es el prejuicio, ¿no? ¿Sí? El prejuicio, el dogma, ¿no? Entonces hay como que abrir a que aquí voy a aprender, estoy viendo, hacen las cosas de otra manera u opuesta que en mi propia cultura y tratar de entender lo que llaman los usos culturales, ¿no? Eso sería Júpiter-Saturno, como para involucrarse, es algo muy excitante, que además te lo llevas puesto, ¿no? mm, Porque igual, sí. sea corto, sea largo el viaje, pues se acaba en tanto que viaje, ¿no? Siempre tienes lo malo del viaje es que siempre tienes que regresar, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, pero lo vas a procesar durante mucho tiempo o toda la vida, ¿no? Ujú. Además, si tú te abres, te involucras, ¿no? ¿Sí? Pues no regresas igual, porque ya no, es muy difícil volver a cerrar la perspectiva, ¿no? El Júpiter es el símbolo de la perspectiva, ¿no? Sí, o sea, está un viaje a 3 horas de tu ciudad, ya sabes, Claro, ¿no? una Sí, hora. exactamente, es abrirte a esos contrastes, abrirte a esos descubrimientos. Sí, si te fijas, algo que una imagen, el paisaje, pues es horizonte, ¿no? Ujú. Este, eh, la, la- el Renacimiento descubrió, inventó la perspectiva, ¿no? Es una innovación en todos los sentidos, en las artes, en la filosofía, ¿no? Sí. En fin, ¿no? ¿Qué dirías en los movimientos que hay ahorita y la pandemia de este Ajá. año y lo que sigue? O sea, ¿cómo se ve desde Sí, los bueno, tránsitos? pues un tránsito, uno de ellos es un tránsito muy difícil, Plutón en Capricornio. Plutón tarda 250 años en dar una vuelta completa, ¿no? ¿Sí? Que se juntó con Saturno, que es una vuelta de 30, y Júpiter y Marte, todos los planetas estuvieron en Capricornio, ¿no? Van a estar todavía este, eh, tres de los más importantes siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un tránsito crítico, ¿no? Que se da, eh, yo había pensado, dije, bueno, es un cambio radical. O sea, la última vez que estuvo Plutón en Capricornio fue la Guerra de Independencia Americana, por ejemplo, ¿no? El mundo cambió. Los Estados Unidos tienen en su carta astral, porque también los países, si conocemos la hora, fecha y lugar en que fueron creados como nación, podemos sacar su carta. Y bueno, el mundo cambió y estamos en un tránsito equivalente, ¿no? Yo pensaba, bueno, va a haber cambios, estaba ahí, se veía potencial. Claro pero ahí está lo fabuloso y lo terrible de los símbolos, que nadie podía ver hasta dónde podía haber llegado esto.
¿no? De una manera, porque incluso la guerra, las bombas atómicas, las dos guerras mundiales, pues fueron en áreas más o menos localizadas, ¿no? Sí, podías escaparte, podías irte a algún lugar ahí y esconderte, pero lo que es diferente, lo que es innovador, ¿no? Sin que sea pues, necesariamente positivo, pues es que no hay dónde meterte. Sí. Que yo creo que lo veíamos con lo de los incendios en el Amazonas, luego en Australia, y luego ya vino, que eso fue el año pasado más o menos. Claro, así como que estuvo ahí como preparando el terrenito, y ojalá esto sea ya definitivo, no sea terreno de otro terreno, ¿no? Pero que es bueno, pues es como decir, es una limpia, una demolición de estructuras aquilosadas, ¿no? Obvio, de manejos de poder. Si te fijas, siempre que hay un cambio, hay como una reacción paradójica opuesta. Justo Capricornio, Plutón, Saturno tiene que ver con el poder, con las dictaduras, con el poder recalcitrante, con la resistencia al cambio, ¿no? Con el autoritarismo, y ves cómo se hace más recalcitrante. Países hasta como Francia, famosa por su democracia, y Inglaterra, pues la actitud es totalmente, no puedes salir de tu casa, casi como si vivieras en una dictadura fascista totalitaria, ¿no? Entonces, es como que hay una contracción antes, pero si te fijas, todos nos hemos vulnerabilizado, o sea, como que hay una polarización hacia lo cáncer, todos necesitamos un resguardo, por fuerte y deportista que seas, pues tienes determinadas, de todas maneras no ha habido quien se termine de escapar, no hay garantía de que te escapes, que tengas X alergia, que pum, ¿no? Y que ahí quedes, entonces nos hacen vulnerables en el buen sentido, ¿no? Lo cual necesitamos para humanizarlo. No es que nos humanice, ¿no? No hay que hacerse ilusiones con eso, porque en tiempos de miedo la gente se vuelve a veces más inhumana, ¿no? De aquí como atacaron al personal médico, a las enfermeras, que es inaudito, pero bueno, ¿no? Pero sí, el sentirte vulnerable en un momento dado es, pues sí, yo soy vulnerable, los demás también, entonces ya es como un punto de partida para volver a socializar, a que lo que se construya, como decías, bueno, la gente, empresas, todos están preocupados por tener más contenta a su gente, por tener un comportamiento más humano, darte cuenta que puedes ganar más siendo más humano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, es una línea, es un ciclo que se abre de 250 años, no es que ya el año que venga, que ya pronto vamos a ver de Peace and Love y a la gente, ¿no? ¿Quién sabe todavía qué falta, ¿no? Sí, probablemente todavía se tarde un tiempo esta expresión, ¿no? Nada más que dijiste que se fue a Cáncer, Cáncer es el signo opuesto a opuesto Capricornio, complementario, ¿no? Exactamente. Es así como que el símbolo siempre busca equilibrar, compensar. Si hay demasiada rigidez o determinismo del Capricornio, que es un signo árido, frío y calculador, ¿no? Entonces, el opuesto, ¿no? Ya Cáncer y Capricornio pueden formar un símbolo en sí. El opuesto es los brotes, las mucosas, el útero, la vulnerabilidad, la madre, la empatía, o mejor dicho, la simpatía. Entonces, todo eso se impone, ¿no? Porque es así como que no soy Superman, ¿no? Y hemos tenido muchos ejemplos de gente, individuos, grupos que dicen, no es cierto, es una, una falacia, y al rato están, si no muriéndose, o pues que ya les dio y perdón, ¿no? Pero bueno, esto de los opuestos complementarios es padre porque en las historias del cine, de la literatura, se generan a través de generar un opuesto complementario, que era también lo de la pareja que decíamos. Protagonista, antagonista. Ajá. Y uno se vuelve rígido, hay uno que tiene que suavizar, o todo esto, aunque puede ser más enriquecido, ¿verdad? No tan blanco y negro, sino va jugando la historia. Oye, y me gustaría preguntarte del Kundalini, que
de tu Los- disciplina, ¿cómo le los- llamarías? ¿Espiritual, mental? Pues de entrada es física, que tiene obviamente consecuencias espirituales y mentales, ¿no? Pero justo estar tan involucrado en los procesos de la gente, pues te mueve, te remueve, como dicen, te afecta, ¿no? Y aparte de las terapias que he tomado, personalmente, bueno, esta es mi principal terapia, porque lo practico diario, cada mañana, practico el yoga kundalini. A qué hora lo este, haces? pues cuando despierto, ¿no? Idealmente tendría que ser a las 5 de la mañana, pero ahora que la cosa está un poco más laxa, puede ser a las 7, ¿no? Pero en fin, es con lo que empiezo el día. Y me alinea, ¿no? Me alinea, me despeja, me tonifica, me desintoxica, ¿no? Y bueno, eso es, dicen que Saturno es el maestro del yoga, ¿no? Porque Saturno es así como le implica el trabajo de cada día, ¿no? Ujú. No es que lo hagas una vez, ¿no? Sino lo tienes que hacer, ¿no? Es un trabajo acumulativo. Una imagen de Saturno es una escalera, ¿no? Entonces, un yoga, además el yoga es muy, muy saturniano en que pues empiezas de cero, ¿no? Ujú. La misma raíz de sánscrito de yoga está asociada a yugo, a los bueyes que van a arar la tierra, ¿no? Mm. Entonces la imagen es del cuerpo, la psique en el estado que esté, pues es un campo agreste que hay que arar, ¿no? ¿Sí? Y hay Y que el ser muy esfuerzo, humilde, ¿no? el esfuerzo. Ujú. Y hay que ser, yo me acuerdo cuando empecé a ir a Japón, en el 2000, estaba yo orgulloso, la expresión de que ya llevo 10 años practicando yoga, ¿no? Ahorita me da pena porque se me hace que ya que llevo 30, 10 años era nada, ¿no? Sí. Porque se acumula, ¿no? Se acumula y te enseña a ser humilde, te enseña la aquí y a la hora y que, bueno, eh, de nada sirve que hagas hoy si no vas a hacer mañana, ¿no? ¿Sí? Sí. Es- Porque, o de porque poco sirve, digamos, siempre será bueno de pocos. una... ¿Y tú cómo lograr, o sea, la disciplina diaria? Porque hay veces que obviamente en toda disciplina estamos inspirados y hay veces donde no hay épocas secas que sientes que no Sí, te está sí, dando de nada en la práctica, resistencia, por supuesto, sí. de resistencia. ¿Cómo? Sí, mira, una es no pensarlo mucho, es hazlo, ¿no? Yo lo asocio como hábitos que no puedes dejar de hacer, o sea, por muy resistente que estés, pues no puedes dejar de bañarte, a menos que estés en una depresión ya tirada así en las últimas, no puedes dejar de lavarte los dientes, ¿no? ¿Sí? Si haces una lista de todo lo que no puedes dejar de hacer diario, ¿no? Te guste o no, ¿no? ¿Sí? Pues ya ahí ya llevas más de una hora. En cambio, sentarte a hacer yoga, cualquier parte, no tiene que ser kundalini, cualquier disciplina tradicional que asocie cuerpo y psique, ¿no? Eh, pues primero nada más es ponerte ahí, porque lo más importante es que lo disfrutas, lo terminas disfrutando, ¿no? Y yo dejar de hacer ya no sería tanto por disciplina, sino porque no me quiero perder eso, ¿no? O Ajá. sea, tiene que ser, Que eso viene después, ¿no? Bueno, o sea, exactamente. al Yo me principio acuerdo que cuando empecé dije, tengo que hacerlo de tal manera, ¿no? De repetitiva, que sea más difícil dejar de hacerlo que hacerlo. sí, sí, sí. ¿Sí? Ahorita, para que lo dejara de hacer, pues tendría que ser ya una catástrofe así en gran escala para que yo dejara de hacer. Y no es por necedad ni por orgullo, sino porque ya todo está condicionado a eso. Entonces, dejar condicionar, es decir, si adquirimos malos hábitos, ¿por qué no adquirir un buen hábito? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué escogiste Kundalini? Bueno, también circunstancialmente, por amigos, ¿no? Un tipo de amigos, de grupos justamente que solo el Kundalini, solo ese maestro que tuvimos, ¿no? Podía habernos hablado directamente. Si nos hubiera llegado un santón, abstemio y eh, vegetariano, pues nos hubiera dado mucha flojera, ¿no? ¿Sí? Entonces Sí. tenía que ser alguien como nosotros, ¿no? Que poco a poco nos fue, partió desde donde estábamos nosotros, ¿no? Este grupo, ¿no? En el 90 y nos encaminó,
nos encarriló, ¿no? ¿Pero qué viste en tu primera sesión de Kundalini o las primeras que... Bueno, eso sí, eso también. Por eso tiene cada disciplina o cada práctica, diría la palabra práctica es más adecuada, porque disciplina es lo que tiene una connotación impositiva, ¿no? Sí, sí. Cada práctica pues tiene que ser de acuerdo al individuo. Yo la primera y la segunda vez que dices que practiqué Kundalini, ¿no? Dije, esto es para mí, ¿no? Esto es para mí porque implicaba esfuerzo, el Kundalini va directo a, el efecto es inmediato, ¿no? Hay prácticas, no sé, el Hatha, que pues, tienes que tardar meses, años para que vayas detectando los efectos, digo, más allá de sentirte bien. Como hay gente que a la primera que se dice, esto no es para mí, ¿no? Sentir los efectos, más allá de sentirte bien, o sea, ¿cuáles efectos? Pues que sientas así que se te abre algo, que conectas algo, aunque no sepas exactamente qué, ¿no? Como que se te... Con el misterio. Porque el Kundalini es un yoga de crisis, de emergencias, así como que nos dé cuenta que ya viene el fin del mundo, el Kali Yuga o la guerra o lo que fuera, ¿no? Y hay que estar preparado, ¿no? No es un yoga así contemplativo para esta vida o para la otra, ¿no? Sí. Entonces, pero eso lo tenemos que respetar mucho, que la persona se sienta, no nada más porque se lo recomiendo, sino que se descubra allí, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser una práctica con la que digas, este es vehículo para mí, ¿no? Que inmediatamente lo adoptes, ¿no? ¿Sí? Sí, que es natural para ti, como decía, esto me llamó. Exactamente, que sea como dices, sí, ¿no? Que haya flechazos, si quieres, en el sentido, Libra, con esto me caso, ¿no? Lo otro, mira, también otra, que ya digo así, si quieres, en un sentido mala leche, diría, bueno, pues si no haces yoga, la vida te va a poner a hacer yoga, es decir, si te enfermas, si te da una enfermedad mayor y pues todo lo que te va a imponer ese mal de que no puedes dejar de hacer y de cuidarte y de observarte y de conectarte por largas etapas o el resto de tu vida, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, pues mejor por las buenas, viéndolo desde Saturno. Ándale. Flojito y cooperando, ¿no? Oye, finalmente tengo dos preguntas más. Una, en el sentido de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál podrías decir que para mí? Bueno, mira, yo creo que cada quien descubre su propio sentido para la vida, pero mira, la vida en sí no necesita justificarse. Yo siento que el sentido de la vida es experienciar, es algo que se experimenta. Es algo que se experimenta, ¿no? Puedes hablar, escribir tratados sobre el sentido de la vida que desde los presocráticos hasta ahora, ¿no? Pero nada como el experimentar, que es para mí estar vivo, ¿no? Y abrir este horizonte, ¿no? Yo diría, es una intuición, ¿no? Hay intuiciones que pues como la vergüenza es una intuición, o el amor es totalmente intuitivo, eso que involucra la totalidad de tu ser, ¿no? O sea, que no es nada más una parte siente sentido y la otra no, ¿no? En los momentos en que la vida tiene sentido para nosotros, porque el estado no es constante, ¿no? A veces nada tiene sentido, ¿no? Pero digamos, en esos momentos todo nuestro ser está involucrado en eso, ¿no? Entonces es una experiencia abierta, indefinible, ¿sí? Pero que ahora sí que hay que fomentar. Sí. Como el amor, ¿no? Ajá. Ándale, sí. ¿Y el amor qué es? Bueno, el amor es eso que me involucra, mi ser, ¿no? Que me hace sentir que la vida tiene sentido, ¿no? Me hace experimentar que la vida tiene sentido, ¿no? Donde quiero lo mejor para la otra persona, ¿no? ¿Sí? Y donde me reconcilio con todo. El amor es algo que nos reconcilia, porque entra Venus, entre el Sol y Venus, que es el planeta del amor. Entonces, el amor siempre nos conecta, ¿no? ¿Sí? Incluso más allá de la empatía, ¿no? Porque la empatía o simpatía, como correctamente tendría que decir, es como que me conecto con lo que tú sientes, pero el amor hace todo suyo,
digamos, ¿no? ¿Sí? Incluye todo. Incluye todo, ¿no? Sí. Hace todo suyo. Hasta el sinsentido de la vida. Es que me encantó ahorita que dijiste esto y dije, sí, la vida va a implicar momentos de no sentido. Por supuesto, ¿no? Sí, De que no haya rush de inspiración ni nada. Por supuesto, hasta Buda se deprimía, no hay santo que no se haya deprimido y caído en noches profundas del alma, ¿no? Sí. Y por último, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, exploradores, Ajá. ¿qué les aconsejarías? Bueno, justamente a reconocer lo que es, de tres cosas, reconocer lo que es la intuición, lo que es el yo mismo, el self, astrológicamente sería el sol, ¿no? De lo que es el condicionamiento, el ego, que yo tengo que destacar, porque en otros, y el tema del gusto por la evolución, por ser mejor, o sea, la capacidad evolutiva, ¿no? O sea, que sería Saturno, Luna y el Sol, ¿no? Cómo comprometerse, cómo sacarlo desde allí, ¿no? Cómo conciliar la autoridad para arriba y para abajo, tú bajo la autoridad, tú como autoridad, cómo entender la solidez, todo eso sin caer en dogmas, ¿no? ¿Sí? Y sin negar que en un momento dado puedes odiar a la autoridad o puedes sentir envidia de tus colegas, o ¿no? Entonces, no es ser exitoso, no quiere decir tampoco ser santo, ¿no? Al contrario, saber manejar esas pulsiones negativas, incluso sacarles provecho positivamente, ¿no? Sí. Y cómo, bueno, por ejemplo, todos los desafíos, toda la contrariedad que se nos presenta de, oh, no, ¿cómo pasó esto? O a veces queremos hasta evitar eso. De alguna forma es nuestro inconsciente proyectando algo para integrar, podríamos decirlo así. Claro, tener que integrar, por ejemplo, implica trabajo, ¿no? Ajá. Ahora, hay momentos en que si es en el suelo, es en el suelo, ¿no? O sea, hay momentos en que tenemos que tocar fondo, sabiendo, nunca dejar de ver que es un proceso, que es parte del proceso, que no nos vamos a quedar allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, que hay que ser optimistas en el pesimismo, ¿no? En el peor pesimismo. Y hay que ser pesimistas en el mayor optimismo. Sí. Tampoco hay que creértela que todo el tiempo vas a estar en la cresta de la ola, ¿no? Ese es el... Tengo un amigo que dice, soy un optimista porque hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Claro, no, está bien, ¿no? Y la otra estaba pensando, bueno, el optimista del zodiaco es Sagitario, el signo de Júpiter, ¿no? Todo va a estar bien, todo va, y el pesimista del zodiaco, pues es el Capricornio, ¿no? Pero dije, bueno, eso en realidad, y viene después del Sagitario, pero estaba pensando, bueno, en realidad lo que pasa es que el Capricornio es un optimista de closet, ¿no? Porque si porque va por la mejor apuesta. Claro, va por la mejor apuesta y cree que tiene o que va a lograr conquistar la cima de la montaña, ¿no? ¿Me entiendes? Con lo que tiene, pues lo ahorre, lo trabaja y todo, pero entonces pues eso es un optimismo de base para, si de veras pensar el Capricornio sintiera que no puede llegar a la cima, pues ni lo intenta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sería. Muy bien. ¿Ok? Ay, qué padre, Javier. Si alguien te quisiera contactar, ¿dónde podría darnos tu mail? ¿No damos tu mail? ¿Cómo estaría? Sí, no tengo. Bueno, pues ahora sí que a través de ti. Ok, a través de mí. Sí. Gracias, padrísimo. Sin duda, para mí eres el mejor astrólogo de México y seguro de otros países de habla especial. hispana. Especial porque tengo mi propia visión. Bueno, sí, tienes tu propia visión. Seguro pero bueno, que hay muchos, que hay buenos astrólogos de otra manera, con otra visión, ¿no? Y me da mucho gusto también pues poder enseñar y poder formar, ¿no? Sí, que ya no te pregunté la enseñanza, pero bueno. Claro, pero bueno, es algo que disfruto mucho y es parte de esto. Bueno, pues Okay. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Javier, qué gusto. Y si a alguien de ustedes le gustó esta entrevista y quieres compartirla con otras personas a quienes también puede gustarles, compártela y también puedes compartir en tus redes qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista y tagueanos. Estamos como Mentores con Maite. Gracias, Javier. Chao, Maite. Bye. Mentores.